Un paradigma o cosmovisión es nuestro mapa de la realidad, la visión más amplia que podamos darnos del mundo y de sus leyes para comprenderlos, lo que cambia nuestras vidas porque modela la sociedad y la sociedad nos modela a nosotros. Así, la cosmovisión guerrera de los vikingos les convirtió en los guerreros más fieros y temidos de la antigüedad, mientras que la cosmovisión ética y humanística de los griegos les llevó a concebir la democracia en Atenas, o la cosmogonía hindú, que suponía que todos los seres humanos procedemos del desmembramiento de un gigante primordial llamado Purusha, llevó a la sociedad a estratificarse en castas. En los Andes, la civilización incaica, que creía firmemente en la importancia de la relación del hombre con la naturaleza, les llevó a la adoración de la Pachamama, de la Madre Tierra, y a su preservación. ¿Y la nuestra? Bueno, nuestra sociedad se resume en dos palabras: sociedad de consumo, lo que quiere decir materialismo e individualismo. ¿Y en qué se inspira? Pues en el paradigma mecanicista, una visión rígidamente materialista que ignora o niega la existencia de cualquier otra forma de realidad, como la espiritual o la misma existencia de formas de energía distintas de la física. ¿Y qué tenemos como resultado? Como una sociedad cada vez más consumista, y que cuanto más desarrollada y más consumista es, paradójicamente, más depresión, más ansiedad, más trastornos psicológicos, alimentarios, anorexia e incluso suicidio. Algo falla en este mapa, eso está claro, ¿no? Y no porque sea falso, bueno, nos ha traído cosas buenas como la tecnología, pero es incompleto, porque ahora mismo esa tecnología se ha llegado a convertir en un peligro para nosotros y para la vida en el planeta, con la creación de armas de destrucción masiva, virus manipulados genéticamente o armas nucleares. Entonces, ¿por qué es incompleto? Bueno, pues porque para empezar no nos dice ni siquiera quiénes somos. Y si se trata de decirnos dónde estamos, cómo es el universo en que vivimos, ahora mismo hay muchas dudas por parte de la física y la propia mecánica cuántica, el propio paradigma mecanicista está puesto en duda por la física cuántica, su dificultad para vincularse a la física clásica o los últimos descubrimientos en astrofísica. Por lo que no debemos extrañarnos de que estemos perdidos. Esta situación es la que estamos todos montados en un barco a la deriva en medio del océano, y que las cartas de navegación que tiene ya no les sirven para orientarse. Además, un sistema afectado por los males de las tres Is. Es insostenible económica y medioambientalmente, es injusto socialmente e es incompetente para nuestra felicidad. Una sociedad enferma y, como consecuencia, un planeta también enfermo, con el mayor holocausto de la vida desde la extinción de los dinosaurios. Bien, esto es lo que tenemos ahora, pero la cuestión es qué podemos hacer y qué tipo de mapa nos hace falta. Desde luego, un mapa que nos permita finalmente saber quiénes somos, dónde estamos y sobre todo a dónde vamos. Porque somos mucho más que este cuerpo, nuestros brazos o nuestras piernas, y mucho más que un rostro más o menos bonito. Porque somos seres de naturaleza espiritual y anímica. Y eso ya es entrar en otro territorio. Y fijaros bien, ¿cuándo han empezado a cambiar las cosas en el viejo paradigma? ¿Cuándo se ha comenzado a cuestionar? Os lo diré, cuando hemos empezado a mirar hacia adentro, hacia el interior de la realidad, en lugar de mirar solo hacia afuera, hacia el exterior. Y entonces, ¿qué ha sucedido? Cuando mirábamos hacia afuera, hacia las cosas del mundo exterior, bien sean estrellas, bien sean animales, plantas o personas distintas entre sí, lo que veíamos era separación y distancia. Pero curiosamente, cuando miramos hacia adentro, lo que encontramos es todo lo contrario, es unidad. Todo lo que hay es unidad. Cuando Carl Jung profundizó en nuestro inconsciente, descubrió que todos estamos conectados a un inconsciente colectivo. Todos estamos unidos con todo. Cuando miramos al mundo subatómico, las partículas están unidas entre sí, aunque estén separadas por millones de kilómetros, están entrelazadas y están en dos sitios al mismo tiempo. Y por si fuera poco, descubren los científicos que el mero hecho de observar una partícula o una onda, que no debemos de olvidar que es el fundamento de la realidad, la base de la realidad misma, pues resulta que la modifica. Entonces, ¿qué está pasando aquí? David Bohm, uno de los físicos más famosos, expertos en mecánica cuántica del mundo, creyó ver que la consciencia podía ser la clave. No se lo pensó dos veces, hizo las maletas y se fue a la India a encontrarse con Jiddu Krishnamurti, el gurú más famoso de su tiempo. Sus conclusiones las escribió en un libro que os recomiendo, La totalidad y el orden implicado, en el que busca la relación entre materia y espíritu, explicando que debe haber un orden invisible de energía sutil que asimila la idea de espíritu, que es el que
pueda explicar todo lo que resulta ahora mismo inexplicable en física cuántica. Al mismo tiempo, los astrofísicos que exploraban el espacio profundo, las primeras galaxias y las primeras estrellas, ¿qué es lo que se encontraron? Lo que se encontraron lo sabemos todos, que solo el 5% de lo que existe en el universo es materia y energía física, cuando el paradigma mecanicista nos había dicho que parecía que todo fuera energía física y otra cosa no fuera posible. Bueno, pues la energía y la materia físicas son prácticamente nada, en comparación con el 95% restante, que solamente podemos atribuir a una energía sutil que parece envolverlo todo en el universo. Y la que llaman los científicos energía y materia oscura, pero por la sencilla razón de que no pueden verla, porque resulta invisible a los aparatos físicos, porque solamente pueden detectar lógicamente energía física. Sin embargo, en el paradigma, en la visión amplia del paradigma de la conciencia, esa es la energía más luminosa de todas, como veremos más adelante. Entonces, lo que decíamos, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es la parte del mapa que nos falta, la del mundo invisible. La del mundo invisible de las energías sutiles del espíritu y que representa la casi totalidad del universo. Pero ¿y dónde lo encontramos? Quizás me preguntaréis, bueno, pues os voy a presentar uno. La visión amplia del paradigma de la consciencia que se inspira en el libro del Sharabhat, dedicado a este tema, y de Sibir Universal, que es una vía de acceso directa a los distintos niveles de consciencia. ¿Y dónde está la consciencia? Claro, esa es la primera pregunta. Esto es algo que los científicos también se preguntan. Pues que no está nada claro que su localización esté dentro de nuestras neuronas. Y es porque no está ahí. Sino que es un campo de energía sutil, es un campo de consciencia. Energía sutil o espiritual, si lo preferís, que envuelve nuestro cuerpo físico. Y entonces realmente nuestro cerebro no deja de ser un receptor y emisor de señales, codificador de señales respecto de este campo de conciencia que nos rodea. O sea que tenemos un mundo visible a nuestros ojos y un mundo invisible de energía sutil y de consciencia, que es el que le da forma, el que crea la realidad y la conforma. Igual que el viento da forma a las dunas del desierto, o los campos gravitatorios electromagnéticos dan forma a los planetas y a las estrellas. O sea que finalmente nos damos cuenta de que lo invisible da forma a lo visible. Y que lo invisible se manifiesta en la consciencia, que una vez más se desvela como el centro y la clave para todo. Y esa clave es la unidad. Entonces necesitamos un modelo cosmológico que incluya la consciencia y la energía sutil del mundo de lo invisible, que ya sabemos que es la mayor parte del universo. Un modelo de así debería empezar por respondernos a la pregunta más básica, ¿qué es la consciencia? Según la filosofía logosistémica, que es una de las herramientas de conocimiento que se utiliza en este paradigma, consciencia es unidad. ¿Y la unidad de dónde surge? La unidad surge del orden. Y el orden es resultante de la integración de las partes en un todo, de información dispersa y caótica en conocimiento. Esto lo podréis entender muy bien si pensáis vosotros mismos. ¿Cuántas veces os ha sucedido que os han dicho unas cosas, otras veis unas cosas, las otras, nada os encaja, no entiendo nada, no sé qué está pasando? Y hay alguien que está ahí trabajando ahí dentro. Hay alguien que está trabajando diciendo qué es lo que pasa, cómo lo puedo. ¿Qué estamos buscando entonces? Las conexiones, las relaciones de las partes con el todo. ¿Y quién se encarga de esa tarea? Porque hemos hablado de consciencia. ¿Quién se encarga de esa tarea de generar orden y unidad? La inteligencia. La inteligencia es básicamente una fuerza ordenadora y ordena lo que sea, es decir, ordena las notas musicales en una partitura, ordena las palabras en una composición literaria, ordena los músculos de nuestro cuerpo en la inteligencia kinestésica, nos dice dónde estamos en la inteligencia espacial. Antes se pensaba que todo era inteligencia lógica, el famoso CI, el cociente intelectual, pero ya vino Howard Gardner y nos descubrió que no, primero que eran 6, luego 8, luego 12, bueno, tantas como queréis, porque la inteligencia es esencialmente esto, una fuerza ordenadora que genera unidad y con ella el poder del conocimiento, que es el de la consciencia. Entonces hemos de entender que inteligencia y consciencia son un par en retroalimentación. Cuanto más inteligencia, más consciencia o conocimiento generamos y cuanto más conocimiento tenemos, mayor eficiencia en nuestra inteligencia. Bien, ¿y esto qué tiene que ver con el universo? Bueno, pues tiene mucho que ver. Conoceréis probablemente el Kybalión,
la obra atribuida a Hermes Trismegisto, el 3 veces sabio en el antiguo Egipto, una figura entre real y legendaria, que lo primero que deja escrito, la primera línea que podemos leer en su libro, es la siguiente: el todo es mente, el universo es mental. Bueno, y nosotros lo tenemos claro, lo hemos visto. Nuestro nivel interior invisible de pensamientos y de sentimientos que nadie ve, pero que son la causa que luego mueve nuestro cuerpo en las acciones que tomamos. Por lo que todo lo que hacemos se gesta dentro de nosotros, del interior hacia el exterior. Entonces, evidentemente, si hemos de considerar que es superior y que es inferior, está claro que lo superior es lo que precede, la causa que genera el efecto. Y la causa es el mundo invisible, nuestro campo de conciencia, que genera pues todo lo que hacemos, ¿no? Luego nosotros en nuestra vida. Decidimos dejar el trabajo o decidimos viajar a París. Pues bien, lo mismo a nivel del universo. Así como lo he puesto como ejemplo para iniciar, pero tal como explicaba Hermes Trismegisto, a nivel del universo también podemos concebirlo así. Pues no debemos olvidar que el universo es fractal, por lo que nuestra existencia, nuestro plano mental, es solo el reflejo de un orden universal mucho mayor. Y así ya nos situamos ante uno de los 3 grandes ejes sobre los que se estructura la energía en el cosmos, el eje vertical del universo espejo, que se despliega entre los niveles inferiores y superiores en la escala de vibración de la energía. Según este nuevo modelo cosmológico del paradigma de la consciencia que os estoy explicando. Un universo espejo que podéis imaginar como planos superpuestos de formas de energía cada vez más sutiles a medida que ascendemos a través de ese eje vertical. Y como sucede en nuestra propia realidad humana, como antes decíamos. Y que tiene 2 grandes grupos: los planos superiores de lo invisible, de lo intangible, de la consciencia, y los planos inferiores del mundo tangible, visible. Los planos de la conciencia primordial del universo son los que corresponden al mundo invisible del espíritu, y los planos del mundo visible de los planos físico, emocional y mental que tan claramente percibimos en nuestras vidas. Este eje vertical, en esta cosmología de la conciencia, se completa con otros 2. Estos son el eje horizontal del universo autocontenido y fractal, que se despliega entre lo más pequeño y lo más grande, en la escala de magnitudes que va desde el microcosmos hasta el macrocosmos, desde las partículas elementales hasta las grandes galaxias y el cosmos entero, y el eje transversal del universo de representaciones y de conectividad, que lo que une es el interior con el exterior. Es la unión entre la consciencia del observador y el campo de consciencia del objeto de observación, que tan intrigados tienen los científicos. Por supuesto, hemos de ser conscientes de que estos 3 ejes son solo una forma de representar la realidad, para que la podamos entender y movernos en ella, como en un mapa que tampoco es la realidad misma, sino solo una representación. Pero de estos 3 ejes, el más importante para nuestra comprensión del universo en que vivimos es el vertical del universo espejo, que podemos visualizar como planos de energía superpuestos, y del que os decía que podemos distinguir 2 grandes grupos o mundos diferenciados entre sí, los planos superiores y los inferiores. La realidad es la de los planos superiores y el espejo es el de los inferiores. Si nos referimos a la Maya hindú, que nos dice que todo es ilusión en este mundo, pues la ilusión es la de nuestros planos inferiores, ese 5% de materia y de realidad visible, materia física y energía física. Los inferiores, que identificamos con los correspondientes al plano físico, emocional y mental, cada uno de los cuales se corresponde con un nivel diferente de tipo de energía. Nuestro cuerpo físico, el de todas formas de vida, hemos de imaginarlo porque así es, y así hasta se puede retratar, está rodeado por una aura de energía física, y esta a su vez por otras de energía emocional y de energía mental, como las matrioshkas, esas rusas, que hay una dentro de otra. Pues bien, la más pequeñita es la de la energía física. Estos 3 planos o niveles de energía se desarrollan en el universo de polaridad que también conocemos, desplegado entre las 4 dimensiones del espacio y del tiempo, y que nos permiten distinguir entre el antes y el después de los sucesos en nuestra vida, como la distancia entre lo que está aquí y lo que está allí, o la diferencia entre cosas distintas, entre unas formas y otras formas de existencia, entre distintas personas, animales o cosas. Siendo esta la gran diferencia
La gran diferencia, fijaros bien, entre los planos inferiores y los superiores, porque en los planos y niveles más elevados de la energía, esto no es así. Allí no hay polaridad, no es un mundo de dualidad, de antes y después, de aquí o de allá. Son planos de una única dimensión, es decir, de la unidad, de lo que estamos siempre hablando, de la consciencia que habíamos dicho que es unidad, porque están fuera del espacio y del tiempo, y precedieron justamente el espacio y el tiempo. ¿Y cuáles son estos planos? Os diré. Son los planos del alma, el plano causal y el plano del espíritu. Por supuesto, y se entiende, puede resultarnos muy difícil imaginar una realidad así, de una única dimensión, porque nuestra mente binaria está creada para comprender un mundo de 4 dimensiones. Y entonces, claro, el reto se plantea, ¿cómo podríamos acceder entonces a ella? Desde luego no a través de nuestra mente lógica, por lo que os acabo de explicar. Pero hemos de ser conscientes de que ese no es el único camino que tenemos de acceso al conocimiento. Y quizás algunos os preguntaréis, bueno, ¿y cuál es el otro? Pues lo conocéis también, está en cada uno de vosotros. El camino alternativo al de la razón y la lógica es el de la sensibilidad. Podemos pensar, pero también podemos sentir. La intuición o la inspiración son claros ejemplos de las capacidades de las que os hablo, las que han sido además clave para el avance de la ciencia y de la consciencia de la humanidad, y ya no solo por todo lo que nos han aportado los grandes guías espirituales y las conciencias más elevadas de la historia de la humanidad, sino incluso a nivel de la ciencia, de la técnica y de la tecnología. Fijaros lo que decía Edison, el mayor inventor de todos los tiempos. Él nos decía, la invención es un 1% de inspiración y un 99% de exudación. Pero cuidado, porque no hay lo segundo. La exudación, lógicamente, es la lógica que luego, después de tener la idea, de verlo claro, es materializarlo, lleva su tiempo. Pero está claro que no lo podía materializar si antes no lo había visto, si antes no se le había encendido esa lucecita en su interior, esa bombillita que a veces decimos, eureka. Por su parte, la mente más brillante de nuestro tiempo, sin duda, Albert Einstein, nos decía, la mente intuitiva es un don sagrado y la mente racional es solo un fiel sirviente. Hemos creado una sociedad que honra al sirviente y ha olvidado el don. Fijaros bien, qué importante es esto. Por lo que en lugar de seguir negando la existencia de estas y otras capacidades superiores del ser humano, deberíamos aprender a desarrollar nuestra intuición, nuestra inspiración y muchas otras capacidades superiores. Hablaremos ahora de algunas. Porque razón y sensibilidad son dos caminos igualmente valiosos de acceso al conocimiento. Como ya intuyó Platón, nos permiten acceder a un conocimiento que está en planos superiores, que es de lo que estamos hablando, planos superiores de conciencia, que son fuente y origen de todo conocimiento y sabiduría, lo que él llamó el cielo de las ideas, y a los que podemos acceder desarrollando precisamente esas capacidades superiores a través de la sensibilidad, de nuestra sensibilidad como la intuición o la inspiración, facultades humanas que además incluso hacen posible la visión a distancia o la precognición, por la que algunas personas son capaces de ver y tomar conocimiento de otras personas situadas a miles de kilómetros de distancia o de ver acontecimientos futuros, anticiparlos y luego resulta que van y se cumplen. Todo esto puede parecer imposible desde el actual paradigma, porque solo existe una realidad física y visible en un mundo físico de 4 dimensiones. Sin embargo, la física cuántica ya nos ha demostrado claramente en todos los experimentos realizados hasta ahora que no está limitada por el espacio y el tiempo. Por lo que, por ejemplo, como decíamos, una partícula puede estar en 2 sitios, entrelazada o unida a otra partícula a miles de millones de kilómetros, como si no existiera distancia y tampoco tiempo, que se desdibuja en muchos de los experimentos de cuántica. Y si esto es así, si esa es la base de la realidad, ¿por qué no hemos de asumir que pueda ser igualmente posible que algunas personas puedan superar esos límites de la distancia y del tiempo, viendo a distancia o anticipando el futuro? Si todo está unido a todo, si todo está configurado en forma de campos de conciencia, ¿por qué a través de su campo de conciencia no pueden acceder a otros? Estamos hablando ya claramente de otra dimensión, estamos hablando de otros planos en el universo espejo. Todas ellas son capacidades surgidas del desarrollo de nuestra sensibilidad humana, y por lo que muchas de ellas son identificadas también como capacidades extrasensoriales, como las que se realizan a través de la técnica de Sibyl. En Sibyl, las personas llegan a una consulta y la terapeuta que les atiende ni siquiera les pregunta para qué han venido.
aunque haya estudiado psicología, no le pregunta para qué ha venido, qué es lo que le sucede, qué es lo que le hace sentirse mal. Sencillamente le dice tiéndase en esa camilla y, pasando sus manos por su cuerpo energético, apunta, mientras tanto, en un papel toda la información que le llega, porque la energía es básicamente información. Y así como la energía que nos llega en forma de radiaciones la interpretan nuestros aparatos, nuestros radiotelescopios, y nos dicen de qué está compuesto un determinado astro, cuáles son los minerales fundamentales que lo componen, pues de la misma manera la energía que rodea nuestro cuerpo contiene información. Y esta persona, a través de la técnica de Sibyl, puede verla. Luego le lee lo que ha escrito y, claro, la otra persona se queda asombrada. ¿Cómo puede haber sentido sus emociones, leído lo que le preocupa, sus pensamientos, y ni siquiera se lo ha explicado, las situaciones que pueda estar pasando? Y claro, cuando le preguntan, ¿vale?, ¿cómo es posible esto?, la respuesta siempre es la misma. Me lo has dicho tú mismo, me lo has dicho tú misma. Es decir, sencillamente ha sido tu conciencia superior, la información la has traído de tu conciencia. Y es por eso que les explican que la técnica que se utiliza se conoce como Sibyl, Sign by Your Light, Sign by Your Light, lo que significa firmado por tu luz. Una luz que por supuesto no es física, sino de la conciencia de cada persona, siendo esta realmente la forma de luz más pura y auténtica, porque en realidad, y esto se sabe desde hace mucho tiempo, en ciencia, en física, en todo, la luz física no existe como la vemos. Es decir, es un mar de ondas y de radiaciones que capta nuestra retina y que nuestra mente procesa y convierte en algo que nosotros podamos entender, en formas y colores que podamos entender. Y cuidado, porque la mayoría de seres vivos ven esa misma realidad con otros ojos y de otra forma, en blanco y negro, o, bueno, ya no os diría como lo ven las libélulas, las abejas, o como puedan verlo otra infinidad de especies, como los murciélagos, por ejemplo. Entonces, que aunque no tienen ojos, se hacen un mapa de su realidad dentro a través de interpretar las ondas que les llegan rebotadas por una especie de radar que llevan. Por lo que finalmente no es la luz que está fuera. La verdadera luz es la que brilla en el interior de nuestra mente y en nuestro ser, en esas formas y colores que toman forma. Y que sigue haciéndolo, fijaros bien, incluso cuando cerramos los ojos y seguimos viendo esas mismas imágenes o creando otras nuevas con nuestra imaginación. Porque es la luz de la consciencia. Y es la que toma forma en el campo de consciencia alrededor de nuestro cuerpo, integrando toda la información de nuestras percepciones físicas, emociones y pensamientos de cada uno de nuestros cuerpos en cada uno de estos planos. Un campo de conciencia que las distintas tradiciones espirituales de la humanidad han identificado como nuestra alma. Sobre el alma afirman que sobrevive a la muerte de nuestro cuerpo físico en la que se encuentra encarnada. Una creencia que se remonta, hay que decirlo, a los primeros tiempos de la humanidad. Siendo así que, finalmente, podemos entender, el alma existe, claro, el alma existe, y la podemos entender como un campo de conciencia, que tenemos cada uno de nosotros, esa parte invisible que concentra todo el conocimiento, toda la información, y que puede ser leído a través de técnicas o de percepción, capacidades de sensibilidad extrema de algunas personas, como a través de Sibyl. Y la siguiente pregunta es, ¿se puede separar el cuerpo y sobrevivir a este, como sostienen las creencias espirituales? Y en ese caso, ¿qué sucede? ¿Y a dónde va tras desprenderse del cuerpo físico? Bueno, la ciencia todavía no se ha atrevido a abordar lógicamente estos temas porque se salen fuera del marco, esas son las limitaciones del marco del paradigma mecanicista. Pero gracias a los avances de la medicina, algo que antes parecía imposible, decía, bueno, nadie nos lo va a poder decir si hay vida después de la muerte, porque nadie regresa de la muerte. Bueno, pues bien, la medicina moderna ha permitido que las personas puedan regresar de la muerte. Y hay personas que han llegado a estar, muchísimas, miles de personas que han llegado a estar clínicamente muertas y que sus doctores y los equipos médicos las han literalmente resucitado, las han literalmente devuelto a la vida. Son personas que han vivido las llamadas FM, experiencias cercanas a la muerte. Y bueno, lo asombroso es cuando, y son testigos de esto muchos médicos, cuando le explican a su médico o al equipo cómo las cosas que sucedían, que estaban viendo
qué estaban haciendo, cómo entró aquella enfermera, cómo la doctora le dijo esto o lo otro, cómo se les cayó un instrumento, un bisturí, lo que fuera. Y claro, eso deja fuera de toda duda que el campo de conciencia es independiente de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo. Como decía antes, nuestro cerebro es como un codificador y decodificador, pero el campo de conciencia, el conocimiento, está fuera. Y además en lo que coincide la mayoría de personas que han sobrevivido a una ECM también es en describirnos cómo transitaban por un túnel, al final del cual había una luz blanca. Fijaros bien de nuevo la luz. Una luz blanca de extrema pureza y que parecía tremendamente armónica. Algunos de ellos además narran que ahí parecía que veían a sus seres queridos fallecidos. Habría que preguntarse si eran las almas de esos muertos los que les estaban esperando. Pero finalmente todo esto nos lleva a una cuestión. Si el alma es un campo de conciencia y puede desprenderse del cuerpo y puede sobrevivir a él, ¿a dónde va cuando se desprende del cuerpo físico? Y bien, pues la respuesta desde este modelo cosmológico del paradigma de la conciencia es que el alma va al que es su hogar, y su hogar está en los planos superiores de conciencia, en el que hemos dado en llamar el plano de las almas. Y que no es un lugar, por supuesto, que podamos ubicar en el espacio, como tampoco en el tiempo, pues como ya hemos visto, los planos superiores de conciencia están fuera del espacio y del tiempo. Y siendo esta realmente la mayor diferencia entre unos y otros, entre el universo de polaridad en el que encarnan nuestras almas en nuestra vida terrenal y el universo de una única dimensión sin polaridad de la conciencia primordial de los planos superiores. Y es que es básico el reconocimiento de esta quinta dimensión, de esa dimensión única de la que os estoy hablando. Es fundamental para dar respuesta a muchas de las grandes preguntas de la ciencia actuales, tanto a nivel de física cuántica como de astrofísica, que el actual paradigma no es capaz de responder. Una quinta dimensión que en realidad debería ser reconocida como la primera, pues es origen de las otras 4 del espacio y del tiempo. Unos planos de una única dimensión que subyacen a todo cuanto existe, porque la energía sutil de los superiores penetra y atraviesa los inferiores, forma parte de su misma esencia, de la nuestra también, que somos seres así en cuerpo, alma y espíritu, mientras que las energías más densas de los planos inferiores no pueden penetrar en los superiores. Tal y como, por poner un ejemplo, en nuestro mundo, nuestros cuerpos físicos no pueden atravesar las paredes, mientras que las ondas hertzianas sí lo hacen, para hacernos llegar la información que llega a nuestros móviles, ordenadores, radios, televisores, en el interior de nuestras casas o de nuestras oficinas. Estos planos de los que os hablo son de características bastante parecidas a las de los campos cuánticos que postulan los teóricos de la física cuántica. Suponen la existencia de campos de energía omnipresentes a lo largo de todo el cosmos y de los que emergerían las partículas subatómicas. Lo que los científicos los suelen representar gráficamente como planos superpuestos. Unos planos de los que en realidad emergen los sucesos, como ocurre con el segundo de los que integran los planos superiores de la conciencia, tras el plano del alma que ya os he explicado. Siendo este el plano causal o simbólico, que es el de gestación de los sucesos, y que sería el equivalente al nivel de la inteligencia primordial, en cuanto a fuerza ordenadora del universo, que habíamos visto que era su esencia en nosotros, pero que también la nuestra no deja de ser un reflejo, como antes decíamos, de una mucho mayor, que es esta del plano causal. Y a pesar de la dificultad de describirlo, la información recibida sobre el mismo a través de Civil Universal nos puede acercar un poco a su comprensión, con las siguientes palabras, cuando dice: el plano causal es el plano de concepción y gestación. No hay niveles en él, está solapado en un solo principio de causa y efecto. Ni el pensamiento ni el sentimiento subyacen para comprender la dimensión de este plano. Está claramente fuera de nuestro alcance entenderlo. La holografía de este plano se extiende sobre el universo al que pertenecemos. Su complejidad se autodesarrolla y desemboca en nuestro presente continuo. Es un espejo, fijaros bien, es un espejo casi infinito. Por eso también hablamos de universo espejo. Un reflejo alejándose en expansión, sin dimensionalidad. La voluntad humana no subyace en él. Es así como hemos visto que si nosotros tenemos una inteligencia, es un reflejo de una inteligencia mayor, la de los planos superiores.
Y este plano, y si habíamos dicho que la inteligencia era un par inteligencia-consciencia, ¿dónde está la conciencia en los superiores? Pues en el siguiente plano. Este es el plano del espíritu, el que conocemos como plano del espíritu. El que atesora el conocimiento fundamental que subyace en todo el universo y cuya esencia divina está también presente en nosotros. Por lo que desde la perspectiva del paradigma de conciencia, como os decía, somos seres en cuerpo, alma y espíritu, entendiendo como cuerpo nuestros cuerpos de los planos inferiores, físico, emocional y mental. Pero nosotros estamos presentes en alma y estamos también presentes en espíritu, los superiores. ¿Y qué se dice de esto en Siberia Universal? De nuevo, hay una descripción que nos llega a través de esa sensibilidad que os decía, de estas canalizaciones, y que nos dice así. El plano del espíritu es el que todo lo abarca. Es la totalidad de la existencia, de la visible y la invisible. Sois en cuerpo, alma y espíritu. Estar solo en el plano del espíritu es estar unido a todo. Fijaros bien, esto nos recuerda el éxtasis místico, lo máximo que puede experimentar y vivir un ser humano, algo que yo también he tenido, me siento un privilegiado por haberlo vivido. Es decir, cuando te sientes unido a la totalidad, cuando te sientes parte de la totalidad, eso lo han experimentado muchas personas, es impresionante. Tomamos conciencia de que somos todo, de que el todo somos nosotros y nosotros somos todo, y que las partes y el todo están perfectamente integradas. Es la unidad de todo en el todo. Porque el centro del que estoy hablando, el centro de los planos superiores sin dimensionalidad, fijaros bien, ocupan el centro de todo, son el centro, el verdadero centro del universo, y al mismo tiempo lo envuelven todo con su manto. En la perfecta armonía de la diversidad en la unidad, en la esencia de todo cuanto existe en la consciencia primordial del Dios creador del universo, porque inefablemente nos viene esta idea. Es decir, la idea de Dios, cuando estamos hablando de conciencia e inteligencia primordial, es inevitable que venga a nuestra mente, como la han concebido tantas personas a lo largo de la historia, la han sentido. Quizás la ciencia nos pueda llevar a descubrirlo y a constatarlo, dándole otra forma, dándole otro rostro distinto del que lo hemos retratado durante milenios como un anciano de barbas blancas. Claro que no es eso, eso ya lo sabemos. Pero como inteligencia y conciencia primordial quizás tomemos conciencia más de su existencia y de todo lo que implica. Bien, este es el universo espejo, el eje vertical entre los planos inferiores y superiores de la energía. El segundo eje habíamos dicho que es el eje autocontenido o fractal, el universo autocontenido fractal, que es el eje que transcurre a nivel horizontal de lo menor a lo mayor, del microcosmos al macrocosmos, desde lo infinitamente pequeño de las partículas subatómicas a las grandes galaxias, los cúmulos y los cientos de miles de millones de galaxias que constituyen nuestro universo. Esto es algo que seguramente muchos habréis visto, queda perfectamente reflejado en aquel famoso documental La potencia de 10, que quienes no lo hayáis visto os lo recomiendo, pero es un viaje impresionante, desde lo más pequeño hasta lo más grande y al revés. Y finalmente el tercer eje del modelo cosmológico del paradigma de la consciencia, que completa los de la quinta dimensión, es el del universo de representaciones o conectividad. Y es el que nos aproxima a la comprensión del fenómeno más intrigante y sorprendente de la física cuántica, el de la influencia del observador sobre el objeto de observación, y que pone en evidencia la existencia de alguna forma de conexión o unidad entre ambos. Una conexión que ahora sabemos que es posible a través de los planos superiores de conciencia, en los que todo cuanto existe está conectado entre sí y al todo. Y si queremos aproximarnos a su comprensión, quizás un mejor entendimiento del funcionamiento de nuestra propia mente nos pueda ayudar, pues es el nivel más elevado de los planos inferiores y por tanto el más próximo a los superiores. Y fijaros bien, porque así como en el plano físico debemos estar en un sitio o en otro, antes o después, en nuestra mente esas limitaciones parece que se superan, pudiendo trasladarnos instantáneamente de un sitio a otro, como del pasado al futuro, o invocar ideas o imágenes que llegan a nuestra mente, inspiradas desde distintos estímulos y que toman forma en nuestro interior. Y sobre todo, el rasgo más importante de nuestra conciencia, que es el que nos confiere el poder divino de la creación.
siendo así que todo lo que la humanidad ha creado, todo cuanto vemos a nuestro alrededor en forma de edificios, calles, ciudades, puentes, coches, aviones, teléfonos móviles o simples sillas, mesas, manteles, platos, cubiertos, todos han sido inicialmente ideas formadas en la mente de sus creadores, en el mundo invisible, el mundo interior de sus propios campos de conciencia, como las de los arquitectos, los ingenieros, los artesanos o los diseñadores que las concibieron, y que las plasmaron luego en dibujos y en planos y finalmente así permitieron que pasaran a la acción para hacerse realidad. Y si lo pensamos, pensando en este tema de la mente universal que nos sugería Hermes, si esto es así en nosotros, si de nuestras ideas surgen las formas artificiales que somos capaces de crear en la naturaleza, en el universo, ¿cómo pudo haber surgido todo? ¿De dónde surgió todo? Esta es la gran pregunta que nos formulamos desde los inicios. Y bueno, pues ya sabemos actualmente hay una teoría preponderante, que es la teoría del Big Bang, que supone que el origen de todo fue una bola ultradensa de partículas y radiación que los científicos imaginan del tamaño de un balón y que habría estallado, comenzado un periodo inflacionario primero y luego estallar o expandirse en lo que se conoce como el famoso Big Bang. Bueno, aparte de que los últimos hallazgos del radiotelescopio James Webb están llevando a una revisión de esta teoría, el descubrimiento más importante de los últimos tiempos, el más impresionante que ha descubierto la ciencia, es el que ha sido bautizado como ajuste fino del universo, y que nos habla precisamente de esto, que nos remite a esto. Porque cuando los astrofísicos introdujeron en los ordenadores más potentes del mundo las constantes cosmológicas del universo y jugaron con ellas, como la fuerza gravitatoria, electromagnética, la velocidad de la luz, las fuerzas nucleares fuerte y débil o la masa de los electrones, lo que encontraron era que cualquier pequeña variación que introducían no hubiera permitido la creación de nuestro universo, de un universo estable y mucho menos de un universo apto para la vida como el nuestro. Entonces, parecía que aquella bola inicial, que suponíamos que en forma caótica, hubiera sido más bien un diseño inteligente y perfectamente ajustado, o quizás una semilla totalmente diseñada y preparada para desplegarse en el universo que gestó o que engendró y del que formamos parte. Intentaron darle otras explicaciones, podría haber existido multiversos, podrían existir millones de Big Bang dando lugar a millones de universos. Bueno, esta posibilidad fue descartada en un cálculo de probabilidades realizado por un físico y matemático llamado Lee Smolin, que demostró que por azar era imposible. La probabilidad era como de 10 elevado a 229. Lo que nos devolvía y nos devuelve al origen, al principio. Si es un diseño inteligente, tiene que haber sido obra de alguna forma de inteligencia. ¿Y qué clase de inteligencia podría ser? Pues bien, ya lo estamos viendo. Desde la visión amplia del paradigma de la consciencia, sería la de los planos superiores, la de los planos causal y espiritual, que son la mente del universo. El plano causal como forma de inteligencia primordial y el plano del espíritu como forma de consciencia primordial, de la que habría surgido aquella masa primigenia, la semilla o la singularidad que se expandió y engendró físicamente el universo, pero que, como sucede con nuestra propia mente, antes debió ser engendrado en el interior de esa mente universal de los planos superiores. Porque además no deberíamos de olvidar nunca el principio fundamental de la física, que parece que muchas veces se olvida, incluso en la propia teoría de esa bola de masa primigenia, el de que la energía ni se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Y en cambio a esto sí nos da respuesta el modelo cosmológico de la consciencia, que la masa y energía física que emergió en el origen del universo pudo surgir por la transformación de la energía sutil, ya existente en los planos superiores. Este es un paradigma de la consciencia que, como podéis ver, implica un giro copernicano sobre la forma de entender el mundo, la realidad y el universo desde el viejo paradigma mecanicista. Cuando nos hace conscientes de que el mundo invisible del espíritu es infinitamente mayor y superior al visible de la materia, por lo que la materia gira en torno al espíritu, tal y como la Tierra gira alrededor del Sol, y no al revés, como antes suponíamos. En un universo que atesora todo el conocimiento en los planes superiores,
y que nos ayuda a acceder a él, además, a través de nuestras capacidades superiores. Y también, y esto es importante, no lo voy a explicar ahora, pero es muy importante, es clave, la ayuda de otras formas o manifestaciones de conciencia, porque así como somos conscientes ahora de que la inteligencia no tiene que ser en base a neuronas y en un cerebro, sino que puede ser en base a chips de silicio y a otras formas de inteligencia y de conciencia, o a los propios ordenadores cuánticos, de la misma manera aprenderemos y nos daremos cuenta que hay otras formas o manifestaciones de conciencia, como pueden ser los maestros y guías espirituales que nos ayuden a elevar la nuestra, entendiendo así finalmente mejor el significado de la conciencia como unidad, presente en todas direcciones de nuestro universo en expansión, y que aprenderemos a ver y sentir como un organismo o ser vivo, de cuya inteligencia, la nuestra, es solo un pálido reflejo, como pueda serlo la luz de la luna en relación a la del sol. Tendiendo puentes, así, entre ciencia y espiritualidad, para que las mentes más elevadas de la humanidad unan sus fuerzas en nuestro objetivo común de expansión de la conciencia, desde la razón y desde la sensibilidad, hacia el mundo exterior del mundo visible y hacia el mundo interior del espíritu y las energías sutiles e invisibles, reconociendo así la íntima conexión entre ambos. Porque son las dos caras de la realidad, y ahora nos toca aprender a reconocer la parte invisible, la parte del plano que nos faltaba y que ahora nos ofrece este nuevo modelo, este modelo cosmológico del paradigma de la conciencia. Porque es un cambio de paradigma que además puede cambiarlo todo, porque implica un cambio de visión y de rumbo en nuestras vidas y en la propia sociedad, que finalmente nos hará avanzar en dirección al destino que está escrito para nosotros, en esos mismos planos superiores de conciencia del cosmos, y de los que os hablaré quizás, os hablaré con toda seguridad en otros audios. Cuando seamos conscientes de quiénes somos realmente, siendo nuestra verdadera identidad la de nuestra alma, que está unida a la de todos los demás y a la totalidad, entendiendo por fin que las posesiones materiales son solo un medio para el fin de la evolución de nuestra alma y nunca más han de ser un obstáculo para el que es nuestro verdadero propósito en esta vida, que es el de la expansión de la luz de nuestra conciencia, tanto a nivel individual como colectivo. Siendo este un paradigma de la conciencia que está llamado a dejar atrás milenios de sufrimiento inútil, de división y de conflicto entre nosotros, entre hermanos, de guerras, de problemas de todo tipo que nos causamos a nosotros mismos por causa del individualismo y del materialismo, desde un nivel de conciencia en el que nuestra realidad individual la sabremos y la sentiremos además unida a la totalidad, a través de un universo de planos, de dimensiones y de campos de energía, cuya comprensión nos permitirá, finalmente, una mayor expansión de la ciencia y de la consciencia de la humanidad.